Hey, ¿qué tal? Estamos súper felices de poder tenerte aquí. Este es el podcast de Cabeza por Rodrigo Godoy. Así que prepárate, trae algo donde puedas apuntar, ponte cómodo y disfruta. Hey amigos, bienvenidos a este nuevo episodio número 12 ya. Ha sido un montón de tiempo y como has escuchado fácil en el anterior episodio o fácil no has escuchado el anterior episodio, no hay problema. ¿Cómo se llama? La cosa es que estás aquí y hoy día toca episodio con un invitado y para no ir con tanto floro, ese invitado creo que la mayoría lo conoce, la verdad que creo que todos lo conocen. Es una persona que fácil por ahí lo has escuchado en Get Up y tal. Entonces creo que es el tema preciso para este episodio. La verdad, este episodio va a tratar de liderazgo y cositas por ahí. Entonces la verdad de esta persona he aprendido un montón de liderazgo viendo, escuchando y nada. Entonces el día de hoy tengo conmigo a un amigo, un líder y pastor, Selmar Reyes. ¿Cómo estás, Selmar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Gracias por todo ese floro. Lamentablemente no te puedo mandar rápido a Canadá, pero se agradece el cariño. Buenazo. Pero nada, para no hacerla tan larga y la gente pueda escuchar el fuego que compartes, cuéntanos un poco de ti, para la gente que fácil no te conoce tanto. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Viudo, casado, divorciado? ¿Con hijos? Bueno, sí, hace 5... No, mentira. No, de hecho, primero que nada, amigo, gracias por espacios como este. Cuando me dijiste para ser parte, y creo que cuando me comentaste por primera vez la idea de hacer un podcast y el hecho de ver, y qué nombre ponerle, el concepto y todo eso, creo que me emocionó muchísimo darme cuenta de que chicos de tu generación, de tu edad, están decidiendo ver una necesidad y no simplemente quedarse con, oye, ¿a qué hora alguien va a hacer algo? Sino hacer algo. Entonces sí empezar diciéndote gracias y que sigas para adelante. Si te preguntas quién es este pata hablando, mi nombre es Selmar Reyes, tengo 24 años, nacido, crecido, todo creo, en Lima, Perú. Tengo el privilegio de servir como pastor de Get Up, que es justamente la familia de adolescentes en la iglesia Camino de Vida. Y sí, amo el mar, amo comer, amo la fotografía y más que nada amo el hecho de poder ser parte de Vidas Cambiadas. Entonces, nada, aquí estamos, Rodri. Buenísimo. Entonces sí, de hecho, fácil los que escucharon el primer episodio, el nombre, como ahí estábamos viendo, y ya, pues Selmar me ayudó un poco con el nombre y todo. Entonces sí. Entonces vamos a comenzar con este episodio. Con todo. Ya sabemos quién eres Ujú. y todo eso. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de liderazgo y todo eso. Entonces primero que nada, la pregunta que fácil todos se pueden comenzar a hacer al comienzo es ¿qué es liderazgo? Yo sé que hay un montón de gente lo ven de diferentes maneras, Ajá. pero para ti, ¿qué es liderazgo? Creo que veo a la persona de Jesús y me hago la pregunta de que tal vez cómo Jesús modeló el liderazgo y Jesús modeló el liderazgo a través de servicio. Entonces, de hecho, ¿no? Si tú entras a Google y pones, oye, ¿qué significa liderazgo? Te salen un montón de definiciones. De hecho, la más conocida creo que es la de John Maxwell, liderazgo es influencia, que la creo al 100%, y mucha gente se queda solamente en influencia, pero no se pregunta qué significa. Y si te pones a pensar, hoy en día es tan común el hecho de que yo vaya donde mi sobrino de 7, 8, 9 años y le pregunte, oye, ¿qué quisieras ser cuando seas adulto? Y me diga, influencer o youtuber, porque de alguna forma u otra es una palabra que tiramos por todos lados, ¿no? Pero si te pones a pensar en aquellas personas que tienen influencia sobre tu vida, es aquellas personas en las que tú confías. Entonces sí, liderazgo es influencia, es decir, la capacidad de poder mostrarle a una persona, oye mira, esta es una opción diferente,
pero al mismo tiempo influencia es confianza. Entonces, si tú estás escuchando esto y sientes, oye, este es un podcast para líderes, entonces como yo no me siento líder, mejor no lo escucho, déjame decirte que estás equivocado, porque si tienes personas en tu vida que confían en ti, tú tienes influencia. Y si tienes influencia, tú estás liderando. La gran pregunta es, ¿hacia dónde los estás liderando? ¿O hacia qué los estás liderando? Entonces creo que resumo liderazgo en esos dos lados, ¿no? Que viendo el ejemplo de Jesús, la manera en que él modeló el liderazgo fue servicio. Y viéndolo desde la parte práctica, cómo yo me di cuenta de que, oye, puedo ser líder, no porque tenía un título que lo confirmaba, no fue cuando recién me dijeron, oye, eres pastor, soy pastor, porque soy pastor, soy líder. No. Fue lo siguiente, tengo personas que confían en mí, tengo influencia sobre personas, y como tengo influencia, puedo ser líder. Tal vez te preguntas, oye, pero nadie confía en mí. Que yo también en momentos de mi vida he sentido eso. O sea, oye, ¿por qué alguien debería confiar en mí? Ah, alguien que confía en ti te da un regalo, te da algo valioso. Si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, has decidido seguir a Jesús, la Biblia nos dice que Él nos da propósito, que Él nos da identidad, que Él no da regalos y después los quita. Romanos 11:29. Entonces, si es que tú piensas, oye, nadie en este mundo confía en mí porque soy una desgracia, basura, producto fallado. No, si tienes a Jesús en tu vida, Él te ha dado la oportunidad de ejercer ese liderazgo. ¿Por qué? Porque confía en ti. Entonces, sí, para mí es eso. Buenísimo. Y ahí tocas algo que me gusta mucho, que fácil, es como un buen punto que es súper interesante y súper importante, es que se podría decir que todos somos líderes, pero no todos lo desarrollan. Porque si Totalmente. te das cuenta que es algo que personalmente yo admiro mucho a John Maxwell. Para mí es Ujú. uno de los mejores líderes, ¿no? que Sí. está en este planeta. Entonces, personalmente, bueno, tiene un montón de libros y de hecho he aprendido un montón del podcast de la persona que habla por él. Ajá. Y menciona mucho esto, ¿no? De que no muchos lo desarrollan, pero cuando lo desarrollas, ¿sabes? Pasa esto, que comienzan a desarrollarlo y cuando llegan fácil a una posición, Ujú. se estancan. Ujú. Personalmente, ahorita, en el presente, es algo que estoy viendo mucho, que hay líderes que llegan Mm, como, oh ya, soy como líder en esto, lidero a 50 personas, pero de ahí se quedan ujú. ahí. Y es como, te quedas en tu propio Mm. nivel y sigues creciendo y todo eso. Yo te haría una pregunta. Para ti, ¿cuál es la marca o el fruto de un buen líder? Sí, yo me acuerdo que justo la hiciste una vez cuando estábamos hablando. am, y personalmente, justo que estaba escuchando un podcast de liderazgo de John Maxwell y decía, Ujú. hacemos lo que vemos, ¿no? Y algo que estaba, de hecho tenía ahí, y era que nuestras palabras deben tener concordancia de lo que hacemos, ¿no? Ajá. Y es algo súper, súper, súper importante. Porque si te das cuenta, ahí viene el tema de que hay algunos que hablan, pero no hacen, no lo demuestran. Y Ujú. personalmente, creo que mucho es cuando una persona comienza a coger cosas tuyas o cosas Mm, que ve, ¿no? Entonces, ujú. personalmente, por ejemplo, de ti, dando con ejemplos, yo una de las cosas que primero aprendí de Selmar fue, ah, yo he estado en grupos pequeños online, en todo eso del Zoom, y yo Ujú. cuando alguien hablaba y tal, como alguien está hablando, de ahí se mete otro encima y le digo, oye, no seas irrespetuoso, y lo puteo, ¿no? Y, Ajá. y yo cuando comencé ahí con Selma en un grupo pequeño, lo primero que aprendí fue de, hey, no pasa nada si es que hablan uno encima de otro, pero igual guiamos, pero con amor y no que se sienta incómodo, ¿no? La persona. Entonces Ujú. yo creo que mientras que tú veas, ponte, la persona que sea, ¿no? Un líder, un amigo, si es que podemos ver como frutos, yo diría mucho en las cosas que cogemos de esa persona, ¿no? Personalmente he Mm, cogido muchas cosas tuyas que he aprendido,
cosas de John Maxwell, de pastores y líderes de tribu y todo eso, ¿no? Entonces sí. Y viendo un poco ese tema que me gusta mucho de tener concordancia de lo que decimos con lo que hacemos y viceversa, Ajá. como tú lo has vivido. Yo personalmente, yo he tenido como varios amigos, ahorita también, ¿no? Y a mí personalmente, no sé si a ti, pero a mí me pasa que no me gusta decir mucho lo que hago si no lo demuestro. Porque es como, estoy vendiendo algo falso, ¿no? Qué fácil decirlo, pero no demostrarlo. Entonces no sé cómo ves tú este tema y todo eso. Creo que ahí tenemos que empezar por un principio, y este es un principio en filtro de nuestro pastor, de Pastor Robert, que creo que a mí me trajo mucha libertad, porque lamentablemente hoy en día está este mensaje sutil y subliminal, ¿no? Si no lo posteas no existe. Si no lo demuestras no existe. Si no tiene una cierta cantidad de reproducciones o likes no existe. Ah, y de alguna forma u otra hemos convertido liderazgo o hemos convertido influencia en la cantidad de visibilidad que tengo en vez del fruto que dejo. Para mí, la marca de un buen líder no es el imperio que construye, sino la marca de un buen líder es el fruto que deja en otras personas. Yo como sé que he sido exitoso en mi liderazgo, si las personas a las que yo sirvo, date cuenta el lenguaje ahí, no son personas que están debajo mío, sino personas a las que yo sirvo, están creciendo y me están superando. Esa para mí es la marca de un verdadero líder. Con respecto a tener concordancia entre lo que haces y lo que dices, ah, el filtro que Pastor Robert dice, ¿no? Oye, prefiero merecerlo y no recibirlo a recibirlo y no merecerlo. Yo no quiero ser una nube sin agua, es decir, yo no quiero... en Lima nunca llueve, ¿ya? Pero imagínate que estás escuchando esto en México llueve a cántaros, o en Colombia, o en algún país donde llueve bastante. Tú te das cuenta minutos antes que está empezando a llover, porque es una nube gris, es una nube gris que se está acercando. Ves como el día que estaba súper soleado se pone un poco más nublado. Pero hay veces que aparecen esas nubes y tú piensas, va a llover, y cuando estás esperando la lluvia no sale nada. Entonces yo no quiero mostrar o demostrar o mírame aquí cómo estoy sirviendo, mírame aquí cómo estoy liderando. No, no, no. Yo prefiero mil veces esto, que mis pasos griten más fuerte que mis palabras. Yo puedo decir un montón de cosas. Si mi caminar no lo confirma, de nada vale. Entonces yo veo eso en los líderes que admiro. Los líderes que admiro no se construyeron de la noche a la mañana. Los líderes que admiro no fue algo instantáneo que metes a microondas. El legado y lo que los líderes a lo que nosotros admiramos, por ejemplo el caso de nuestro pastor, ha sido un pie delante del otro alrededor de años. Entonces creo que si tú recién estás como que familiarizándote con esta idea de liderazgo y tal vez veías liderazgo bajo el lente de popularidad, liderazgo no es popularidad. Liderazgo no es ser conocido. Hay personas que son famosas pero que no tienen grandeza. Y hay personas grandes que tienen grandeza pero que no son famosas. Entonces yo prefiero mil veces ser una persona con grandeza dentro, es decir, con un corazón que quiere servir a los demás y que nadie me conozca, a ser una persona que todo el mundo conoce, pero no tengo nada que dar. Y sí. Sí, totalmente. Es algo que... Creo que es algo que choca mucho y más en la gente de mi edad más o menos. No quise decir época, pero creo que es algo que choca mucho en la gente de mi edad, de los millennials, que la anterior vez me pasó y escuché algo de un amigo por ahí. Brother, mi post no tiene casi nada de likes. Super F. Y creo que ahí va mucho, ¿no? Lo que decías, es que cómo estás midiéndote
tú, ¿no? Como persona, por lo que ves Ajá. o por cómo tú eres, ¿no? Y creo que es algo muy fundamental y de eso que Mm, es muy normal, creo, muy común en el hoy día, ¿no? sí, totalmente. Pero bueno, ya con todo esto, de hecho, hay unas preguntas que sí me gustaría tocar porque sé que fácil por ahí se extiende Ajá. y están súper buenas. De hecho, gracias por poner las preguntas. Am, Mira, hay varias preguntas y me gustaría comenzar con esta. Vamos con Dice, todo. ¿cuál fue tu mayor temor al comenzar a liderar Get Up? ¡Hala! Que no me sentí muy pequeño. Yo lucho mucho, y te lo digo en verbo presente, lucho mucho con el sentirme descalificado. Porque a lo largo de mi vida, y no es que haya vivido 8.000 años, o tengo 24 años, pero creo que sí he pasado por varias situaciones donde he sentido que lo que he dado, lo que he hecho o lo que he dicho no fue suficiente o no llegó a la valla. Entonces cuando me dan la noticia de que, oye, esto es algo que está en el corazón del pastor, me sentí pequeñísimo. Porque ahí entra comparación. Es por eso que el liderazgo, la meta del liderazgo no es construir tu propio reino, porque si no vas a estar comparándote con todos los demás. La meta del liderazgo es levantar a otras personas. Entonces yo veía, por ejemplo, ah, lo que Pastor Willy había construido a lo largo de todos estos años y yo me sentía muy pequeño. Y tenía mucho temor y miedo de uno, no poder conectar con el equipo, de dos, no tener los hombros suficientemente grandes para llevar la carga y honrar la oportunidad. Entonces eso es algo que creo que toda persona que pasa por una etapa en transición y que se enfrenta a un gigante, ah, tiene que darse cuenta. Y yo creo que lo que me di cuenta y lo que me ayudó en ese tiempo, justo estaba hablando con alguien, y le decía, ¿no? Oye, siento que no, o sea, no tengo los hombros suficientemente grandes para llevar esta carga, para cargar con el peso. Y esta persona muy sabiamente me respondía, Selmar, el día que tú tengas los hombros suficientemente grandes para llevar este peso, es el día que no necesitas a Dios. Ujú, Tú para liderar, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo en tu relación con Dios. Mientras que tú estés liderándote a ti mismo, es decir, creando hábitos, situaciones, escenarios donde sí acerca a Dios, bacán, dale con todo. Al final de cuentas, tú no te pusiste ahí. O sea, yo no manipulé la situación para ser pastor de Grab. Yo no le mandaba café a Pastor Robert. Pastor Robert, me acuérdese de mí, a mí me encantaría. No, o sea, fue idea de Dios. Entonces, si fue idea de Dios, la Biblia a mí me dice en 2 de Pedro 1:3, oye, hoy día tienes todo lo necesario. Tienes todo lo necesario, no para resolver el resto de tu vida, tienes todo lo necesario para dar el siguiente paso. Entonces, cuando entendí eso, dije, ok, no fue mi idea, fue la idea de Dios. Dios me dice, oye, confía en mí, hoy día tienes todas las herramientas para dar el siguiente paso, entonces lo único que tengo que hacer, que es mi responsabilidad principal, es seguir conectado a mi intimidad con Dios. Porque de ahí obtengo recuerdo que no se trata de mí, ahí recuerdo que se trata de levantar a otros, ahí recuerdo que aún en mi debilidad Él se hace fuerte y al final de cuentas recuerdo que es gracias a Él el que lleva la creatividad, el que lleva las ideas y el que lleva a las personas. Entonces, sí, para ser honesto fue algo que me moría de miedo, pero creo que era un miedo sano, era un miedo que no me paralizaba, sino era un miedo que me decía, oye, prepárate. Y he aprendido esto, o sea, la preparación depende 100% de mí. Lo que escapa de nuestras manos depende 100% de Dios. Entonces, yo voy a hacer lo imposible para prepararme. Pero tengo un límite. Dios no tiene límite. Entonces, como Él no tiene límite, me quedo cerca del que es ilimitado. Y sí, eso. uf, buenísimo. Creo que es algo que fácil
no muchos lo han escuchado y fácil por este espacio lo han escuchado y hay mucha gente que se siente como, ah, no, como soy el único que pasa por esto, por inseguridades. No. Y ahí nos damos cuenta que todos pasamos por esto. Estuvo muy bueno y algo que fácil me gusta y es muy fácil, básico, pero no sé quién esté escuchando esto, así que Ujú. sí, para comenzar a liderar a otros, sí tenemos que primero liderarnos primero a nosotros. Y es fundamental, Sí, pero es tan fundamental que a veces se escapa de las manos y no pasa. sí, Porque si lo vemos de esto, es como, no, es lo mismo que me gusta, es que, sí, ay, ¿cómo era? Ya me olvidé ya. Espérate, ya, era, pero creo que ahí, y esto gracias a Dios lo aprendí de mi papá. Ah, y él siempre me decía, hijo, la diferencia entre un líder y un jefe es que el líder al pie de la montaña te dice trepa, perdón, el jefe te dice al pie de la montaña, oye, trepa, y ahí me cuentas qué tal. El líder trepa primero, te dice, oye, veme desde abajo, baja y de ahí te lleva. Yo no puedo liderar a alguien a un lugar donde no he caminado. Entonces, yo primero tengo que liderarme a mí mismo, yo primero tengo que confrontar aquellas áreas que tal vez nadie conoce, que solo están entre Dios y yo, pero sé que son áreas que al final de cuentas ah, no suman a mi vida. Entonces, creo que algo principal y básico para cualquier líder es tú no puedes liderar a personas a lugares donde tú no has caminado. Y es por eso que el liderazgo empieza por servicio. Yo cuando iba a la iglesia, no iba a la iglesia diciendo, oye, quiero ser pastor, ¿dónde firmo? No, no. Yo iba a la iglesia y llegó un equipo que me recibió y gracias a Dios, Dios puso una persona que me amó cuando yo iba a la iglesia hablando lisuras, más interesado en qué chica servía que en servir, con mil y un preguntas. Pero a través de ese tiempo de servir me di cuenta que el liderazgo llega a través del servicio, no es algo que buscas, ¿no? Entonces sí. mm, sí, totalmente. Y me gusta un episodio que está en el podcast de Chris Méndez, que se llama Ajá. Liderazgo con manos sucias, que es muy Ujú, bueno porque te cuenta esto, ¿no? De que a veces como un líder, como alguien se sube y dice, no, tú tienes que hacer ujú, esto, y el líder está mirando, ¿no? Y es como, brother, ujú. ¿dónde quedó O sea, hay gente que piensa que por ser líder no debe hacer nada más, ¿no? Tiene que decir y no hacer, Mm, ¿no? no, no, no. Sí, sí, pero, No, pero no. bueno. Vamos con Sí. otra pregunta que me gusta. Dale. Dice, ¿cómo hago para que los malos líderes que tuve de ejemplo no afecten la manera en cómo lidero? Eh, no te pongas en el sillón de juez. Ah, ¿Por qué? Porque todo líder, antes que el líder, es un ser humano. Y todo ser humano que se aleja o entra en el automático tiene posibilidad de cometer errores. Entonces, si tú has experimentado un mal liderazgo en tu vida, no cometas el error de ponerte en el lugar de juez y pensar que nunca te va a suceder a ti. Am, Eso es algo que yo también he tenido que aprender, porque creo que como seres humanos somos muy rápidos a sacar conclusiones y juzgar. Y, oye, debieron hacerlo así, o debieron escuchar, o debieron hacerle caso, o debieron hacer esto y lo otro. Y siempre hay dos caras de una misma historia. Entonces creo que si tú has experimentado un mal liderazgo, recuerda lo siguiente. ah, Esa persona o tú tienes el mismo peligro que tiene esa persona de equivocarse si es que no te mantienes cerca al corazón de Dios. Eso es uno. Lo siguiente, busca, como yo sé, por ejemplo, que Pastor Robert es un buen líder. No porque sea el pastor de la iglesia,
ni siquiera porque es gringo. No, no, no. Yo sé que Pastor Robert es un buen líder porque veo su relación con Dios y veo cómo él ama a las personas. Entonces, si tú nunca has experimentado un buen liderazgo, busca un liderazgo que primero ame a Dios con todo su corazón y se vea el fruto y ame a las personas. Si Pastor Robert mañana me dice, oye, Selmar, quiero que hagas guerra penchina. Ya, pastor. Oye, Selmar, ¿y tu libertad? Selmar, pero ¿y tus sueños y tus metas? No, no, confío en el corazón de mi pastor. ¿Por qué? Porque él sé que ama a Dios y tiene una relación muy profunda con él y sé que me ama a mí. Entonces, como yo sé que me ama a mí y que me ama a Dios, cuando yo no entienda por qué me dice alguna cosa, o por qué me dice, me corrige, o por qué me confronta, yo voy a confiar en eso, porque Él ama a Dios y me ama a mí. Entonces, si tú has experimentado un mal liderazgo, lo primero que debes hacer es no te pongas en el sillón de juez, porque todos nosotros tenemos el mismo peligro de equivocarnos si es que estamos lejos de nuestra relación con Dios. Entonces, yo nunca quiero negar la gracia que voy a recibir o que voy a necesitar en algún momento. Y lo siguiente, ahora tienes la oportunidad, después de haber experimentado eso, de obviamente empezar un proceso de sanidad y un proceso de perdón y de buscar qué tipo de liderazgo quisieras aprender o quisieras repetir en tu vida. Entonces, creo que esas dos cosas son importantes. Y sí, eso. Creo que es un buen punto de partida. Buenazo, buenazo, buenazo. Buenísimo. Mira, hay unas preguntas y abajo en esta dice, ¿cómo comenzar a liderarme a mí misma con pequeños pasos que hagan la diferencia? Oh, me encanta esa pregunta. Esa pregunta me encanta. Y... Ah, si te soy bien honesto, yo nunca he sido de las personas que es súper organizada y súper responsable y que tiene un to-do list y que tiene un horario. Yo a lo largo de mi vida he luchado mucho con con tener buenos hábitos. Y aquí viene un punto importante. Todos tenemos hábitos. Hay hábitos que están construyendo y hay hábitos que nos están destruyendo, pero los tienes. Entonces el primer paso es identificar, ok, ¿qué hábitos me destruyen? ¿Qué hábitos me están metiendo cabe? ¿Qué cosas están evitando a que yo pueda seguir desarrollando mi potencial? Y de ahí el siguiente paso es pasos de bebé. En un librito que se llama Contradictionary, es un librito que es bien sarcástico, y agarra definiciones de palabras y en vez de dar la definición de diccionario, da una definición como que media, como que le mete su picantito. Y cuando buscabas tú la palabra pasos de bebé, baby steps, la definición que ellos ponían decía, los pasos más grandes de la vida. Pasos de bebé, los pasos más grandes de la vida. ¿Por qué? Ah, yo no construyo mi futuro después de una gran graduación. Yo no construyo mi futuro o mi matrimonio el día de mi boda. Yo no construyo la vida de mis hijos el día en que mis hijos nacieron. Yo lo construyo un paso a la vez. Entonces, si tú estás diciendo, oye, quiero aprender a liderarme a mí mismo, identifica primero qué hábitos tal vez son hábitos que no te están ayudando y en vez de cambiar todos de una vez, por ejemplo, un hábito malo que yo tenía en secundaria era no tendía mi cama. No tenía mi cama porque mi mente es, oye, pero voy a regresar al cole cansado y voy a regresar a dormir, entonces ¿para qué tenderla? Ah, y por mucho tiempo no entendía por qué tender mi cama. Y mi papá me decía, mi mamá me decía, y yo, no entiendo. Pero una vez vi un video, lo puedes encontrar en Google, que es un video que se llama Si quieres cambiar el mundo, tiende tu cama. Y era un almirante de la Marina que estaba diciendo lo siguiente, oye, si quieres cambiar el mundo, tiende tu cama. Al tender tu cama, ¿qué estás haciendo?
No le estás tendiendo porque alguien te lo está diciendo que lo hagas. No le estás tendiendo porque tú quieres ser más ordenado. No, estás tendiendo tu cama porque probablemente hay 7 billones de personas en el mundo que hoy día no han tendido su cama. Y tú al tender tu cama estás empezando a cambiar el mundo, cambiando tu propio mundo. Y puedes haber tenido el peor día de tu vida, pero vas a regresar a una cama tendida y te vas a dar cuenta, oye, hoy día logré algo. Hoy día logré algo que millones de personas no han hecho. Entonces, si quieres cambiar el mundo, tiene tu cama. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tu propia vida, por tus propias relaciones, por tu propio carro. Cuarto, creo que ahí es donde el error de nuestra generación, porque hoy en día con las redes sociales estamos más interesados en mirar por la ventana al vecino a ver qué está haciendo, en vez de mirarnos al espejo y darnos cuenta, oye, tengo una lechuguita en el diente. Entonces, si tú dices, oye, quisiera empezar a liderarme a mí mismo, identifica algo pequeño, algo tan sencillo como tener tu cama. Si no tomas agua, algo tan sencillo como tomar un vaso de agua al día. Si no tienes idea cómo leer la Biblia, algo tan sencillo como poner en YouTube Bible Project y que en dibujitos te enseñe qué significa un libro de la Biblia. Recuerda, pasos de bebé son los pasos más grandes de la vida. Ya, muy bueno, muy bueno. Algo que, esa pregunta me la han hecho y creo que la gente como se agranda mucho, ¿no? Como, pucha, no, yo no puedo, pucha, no soy capaz y tal. Y algo que sí, creo que puede ser muy simple, pero si te das cuenta y profundizas un poco más en tu vida, no es tan como sencillo, es qué vas a hacer hoy que sea diferente a lo que hayas hecho ayer, ¿no? O sea, algo que vaya a trascendentar, vaya a ser más trascendental, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, tener tu cama, fácil tú no lo ves como, oh, wow, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, cosas como, no sé, tomar un tiempo para, bueno, básico, ¿no? Leer tu Biblia. Un tiempo, mira, algo que me gusta mucho y creo, y lo hice en el podcast de John Maxwell, es en todo momento es una oportunidad para aprender. Y eso me lo he tomado muy a pecho y es como dicen, es más, mira, yo sé que hay gente que escucha música mientras que está bañando. Algo que he cambiado totalmente desde hace una semana, no, miento, 2 semanas por ahí, fue, ya, pues, la música es chévere, ¿no? Vale, lo puedo bañar en la ducha, pero dije, voy a cambiar esa música y la voy a transformar en un podcast. Entonces, en vez de estar escuchando música, comenzaba a escuchar más podcasts, ¿no? Y poder escoger y coger algo de cada podcast y todo eso. Entonces, te das cuenta que en todo momento estás creciendo y en todo momento estás aprendiendo algo y ya no estás como antes o como el día de ayer, ¿no? Estás con algo, ¿no? Sí, 100%. 100%. Sí. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Están buenas las preguntas, ¿eh? Si has mandado tu pregunta, shout out. Yo a tu edad no sabía hacer preguntas. Entonces, está increíble. Están muy buenas. Así que acaba otra que es también súper buena. Dice, mira, así de simple. Dice, ¿cuáles son los 3 puntos más claves para empezar a ser un buen líder? Mira, yo creo que voy a decir algo ahí. Ajá. Voy a dejar un punto ya y tú das lo que tú quieres. Hay muchos más, pero un punto que yo literal me muero por siempre que puedo decirlo es sé tú mismo, porque ya hay mucha gente de un estilo, mañas. Es algo que también he escuchado de pastores que en un comienzo por decir como, hey, voy a predicar como esto, entonces voy a copiar a esta persona y hay una persona así, o sea, y hay una persona así. Entonces, en líderes también, ¿no? Hay personas de todo tipo. Entonces, yo creo que sí es muy real poder ser tú mismo y liderar a tu manera, ¿no? Hay gente que es muy extrovertida y hay gente que es muy introvertida, pero no significa que uno es mejor o uno es peor, sino que son diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, sí. Ahora sí.
Dame. Dos más. Ah, creo que algo clave para un líder es, yo no identifico un problema si es que no propongo una solución. Ah, Brian Houston, que es uno de los pastores, uno de los que más admiro, él decía esto: prefiero ser cocinero a crítico de cocina. Prefiero hacer películas a ser crítico de cine. Prefiero ser músico a ser crítico de la música. ¿Qué se refiere a eso? Un líder no solamente ve todos los problemas, o sea, eso es lo más sencillo. Creo que algo fundamental de todo líder es, oye, ¿cómo podemos hacer esto diferente? Ah, Oye, ¿cómo podemos, de alguna forma u otra, está funcionando, pero ¿qué tal vez podríamos hacer mejor? Eso sería uno. Ah, no solamente identifica los problemas, sino trae soluciones. Y creo que lo otro que es fundamental es, am, veo a los líderes que Dios me ha permitido observar en mi vida, ah, y todos han sido líderes que no solamente he podido aprender de sus logros, sino de sus cicatrices. Entonces algo fundamental para un líder es, yo no quiero solo conocer tus éxitos. ¿Por qué? Porque de tus éxitos no puedo decir yo también, ¿no? Porque tal vez yo no he sido exitoso en nada. Entonces, yo creo que un buen líder sí, es exitoso, sí, hace bien las cosas, pero creo que un buen líder se da cuenta el poder que hay en sus cicatrices, el poder que hay en las batallas que ha peleado, el poder que hay en las lecciones de errores que han cometido. Creo que para un líder, algún error se convierte en fracaso cuando no aprende de ello. Pero cuando aprendes de un error es experiencia. Entonces, si tú te sientes descalificado, porque ya has cometido muchos errores, pucha, bienvenido al club. Ah, yo hoy día tal vez puedo ser yo mismo, puedo traer soluciones, y puedo liderar desde mis cicatrices porque lamentablemente me equivoqué mucho. Pero a través de Dios me di cuenta de lo que dice 1 Corintios 1:26 al 28. Dios escogió lo inútil del mundo, escogió lo tonto, o sea, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió literalmente lo que para la gente y para nuestra cultura, oye, no vale nada, ella no vale nada. Mira su familia, mira su forma de ser, mira su historial, mira cómo se ve, no valen nada. Ya, la Biblia nos dice, Dios escoge exactamente eso para avergonzar a lo fuerte y lo sabio del mundo. Entonces, creo que algo principal para un líder es no tengas miedo de mostrar tus cicatrices. La gente aprende más de tus cicatrices que de tus éxitos, porque se dan cuenta, oye, sí es posible. Entonces sí, yo diría esas dos cosas. Sí. Eso es algo que me gusta mucho y creo que entra el temor porque está como predeterminado que digan como, oye, no, pero tú eres líder, tú no puedes tener problemas. ¿Cómo vas a pasar inseguridades? ¿Qué van a aprender de ti, no? Um, Ujú. y justo, ay, Dios mío, espérate que digo la frase igualita. Hay una frase que dijo Pastor Pedro Infantas y Ujú. fue esta, dijo, prefiero ser real. Ay, ¿cómo era? Buenas, buenas, ya. La frase me la olvidé en el episodio, pero ya la tengo. Y la frase es así: prefiero ser honesto que intentar ser perfecto. Entonces apúntala y sigamos. Algo que puede ayudarnos mucho es no muestres lo que te conviene, ¿no? Hay mucha gente Mm, que como Uf, eso está buenísimo. sí, es como dices, oye, ya, pues este lado está cool mío de liderazgo y este no. Ujú. Entonces, mira, algo que justo entrando a este tema me gusta mucho. Personalmente tengo 10.000 defectos, obviamente.
Ujú, No lo sabe todo el mundo, porque no es como tú veas a una persona, oh, y él es inseguro. No pasa eso, ¿no? ujú. Pero algo que sí me ha ayudado mucho es que esos defectos se los he contado a mis amigos más cercanos, ¿no? Sí. Y se lo he contado también a líderes y todo eso, y es como me han podido aconsejar qué hacer con ellos, ¿no? El líder Ujú, ve el defecto y hace algo con eso, ¿no? Porque no hay ujú. 10.000 líderes tienen 10.000 defectos, pero no importa de nada si es que no hace algo con eso, ¿no? Entonces sí. No sé si quieras sumar algo ahí, porque creo que es un buen temita. Sí, o sea, creo que ahí regresamos yo no puedo liderar o guiar a personas a lugares donde no he estado. Y en liderazgo, el común denominador son personas. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien que ha pasado ansiedad, si es que yo no sé lo que se siente tener miedo por el futuro? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que ha pasado traición, si es que no sé lo que se siente que me han roto una promesa? Ahora, tal vez sale la pregunta, entonces, Elmar, ¿tengo que experimentar todo eso para poder liderar mejor? Nada que ver. Pero creo que es darse cuenta de que sea cual sea tu historia, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una gracia especial, nos ha dado talentos especiales, nos ha creado para poder conectar con un grupo de personas. Entonces tal vez tú digas, oye, o sea, no me he equivocado tanto. Y sabes qué, yo lo converso con uno de mis amigos, que algunos de ustedes los conocen, es Carosi. Y Carosi ha tenido la bendición de crecer en un hogar cristiano, ha tenido la bendición de siempre estar rodeado de familia, amigos, ha crecido en Gerab y tú ves el fruto de su vida y dices, wow, o sea, qué tal capo? Y un día conversando con él, yo le contaba mi historia y mi historia tal vez no es tan bonita como la de él. Y me decía, la men, pero siento que yo no, tal vez no he experimentado mucho. Y él decía, no, men, eso es un regalo. Porque lamentablemente cuando tú pasas por mucho, pierdes inocencia. Y cuando tú pierdes inocencia, desconfías. Y algo que un líder necesita siempre recordarse es que si él deja de creer en las personas, él va a dejar de crear soluciones. Entonces, si tú tal vez estás escuchando esto y dices, oye, ¿me has preguntado por mucho? Tienes el mayor regalo del mundo, que es tu inocencia. Oye, ¿pero eso no es algo malo? No, inocencia es la capacidad de ver lo mejor en una persona, en una situación. Entonces, creo que eso añadiría, porque a veces pensamos o escuchamos, ¿no? Dios me sacó de las drogas y el alcohol, Dios, yo me quise suicidar 3 veces y Dios paró la bala. Y decimos, wow, que esos son más capos que nosotros y Dios los va a usar mejor a ellos. Y no, Dios te ha creado con una historia, con un propósito, con dones y talentos específicos para ayudar a cierto grupo de personas. Entonces, justo ya lo conversábamos en el grupo pequeño, ¿no? El peor fracaso de alguien es ser exitoso en algo que nunca fue creado para hacerlo. Ah, yo sé que he sido creado para estar en este tiempo y en este momento en la historia sirviendo como pastor en Grab. Y yo también sé que podría ser exitoso si no cualquier otra cosa, porque también me gustan otras cosas, pero no quiero fracasar tratando de vivir la vida de alguien más. Uf, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pasemos a la otra pregunta. Esta pregunta es tan real que la verdad, o sea, ya bueno, te la digo nomás porque es muy buena. Suéltela, escúpela. Dice, si el líder pierde el enfoque, ¿cómo lo Mm, recupera? mm, Creo que momentos donde yo he perdido el enfoque es donde basaba mi liderazgo en resultados y no en las personas a las que estaba sirviendo. Algo que a mí me ha ayudado mucho y esto es un constante recordatorio. Si es que yo quiero resultados, tengo que enfocarme en las relaciones, no al revés. Yo no puedo valorar las metas que estemos cumpliendo, los resultados que estemos obteniendo,
más que las personas con las cuales estoy caminando por esta etapa. Entonces creo que en los momentos donde he perdido enfoque es donde me he dado cuenta que estaba poniendo toda la carga sobre mí, que estaba poniendo mi identidad en resultados, que estaba midiendo el éxito de lo que hacemos en Guerra por cuántos se conectaban o cuánta gente recibía a Jesús, en vez de darme cuenta del crecimiento que gente en nuestro equipo estaba teniendo. Ah, y creo que darte cuenta de eso es como un cachetadón, ¿no? Porque tú dices, wow, ¿en qué momento perdí el enfoque? Y personalmente, una vez que te das cuenta de eso, ahí es bien sencillo, tienes que regresar a lo básico, y lo básico es personas. Lo básico son las personas. Ah, de nada me sirve ir rápido y llegar solo. Y cualquier cosa. Y esta es la diferencia entre tal vez personas que son anomalías, como que tú dices, wow, qué capo, él es único, él es un regalo único, y personas que ayudan a otros. Yo no quiero ser una persona uno en un millón. No, yo quiero levantar a otras personas donde yo pude, la Biblia dice, ¿no? Que Saúl mató 1000, David mató 10.000. Donde yo pude con 1000, yo quiero que las personas a las que yo pude servir puedan matar 10.000. Porque algo que vale la pena no se construye en el talento de una persona, se construye en el sacrificio de un equipo. Entonces, cuando yo he perdido el enfoque es porque me enfoqué mucho en lo que yo podía hacer o en los resultados que se estaban dando en vez que en el equipo. Muy bueno, muy bueno. Justo se me vino una idea de un temita, pero vamos a verlo después. A ver, vamos a hacer algo. Ya, vamos con esto, quedan 2 preguntas ya. Vale, vale. Y creo que es muy necesaria. Dice, ¿eres líder de algún amigo tuyo? Y si lo eres, ¿cómo mantienes el equilibrio o cómo sabes identificar en qué momentos actuar como su líder o como su amigo? Creo que tú puedes responder eso. Ok, yo voy. ¿Cómo crees que manejamos nuestra relación? Oh, ya. Para los que no saben, yo, bueno, la verdad diría que hablo mucho con Selmar, ¿no? Ya sea por preguntas, consejos y todo esto. Yo creo que para identificar el momento debemos identificar el contexto, ¿no? De lo que está pasando. Sí. Entonces, personalmente, si lo vemos, yo lo vería como simple así. Tu amigo, aunque sea tu amigo, es líder. Entonces, Ujú. si tu amigo, o sea, tú ya tienes tu amigo, entonces es de influencia en tu vida, ¿no? Entonces, ya Ujú. sea que tú, o sea, imagínate te da una situación X, ¿no? Yo Ujú. como amigo o como líder, en las dos formas, te voy a dar lo que sea mejor para ti, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que sería mucho identificar eso, que tipo, Mm. no hay una diferencia no son dos personas diferentes. Se supone que un Ujú. líder es una persona, entonces si es una persona, no es Ujú. que es otra planeta, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces sí. creo que va mucho en eso, ¿no? Yo por lo menos cuando he hablado con Selmar, fácil que decir esto, fácil íntimamente, amigos, en público, obviamente líder, ¿no? Y creo que es algo que la gente se raya a veces, el Sí, tema. es que creo que ahí la palabra clave que has usado es contexto. Mm, Entonces, por ejemplo, yo por qué puedo tener seguridad al liderar a una persona que es mi amiga, ah, o es mi amigo, puedo liderar a esa persona porque he construido una relación primero. Si te das cuenta, mucho del liderazgo en otras épocas era vertical. Es decir, yo soy el líder, soy la cabeza, no me importa lo que tú piensas, tú hazme caso. Ah, mucho de liderazgo en esta época con personas de nuestra generación, tu generación, mi generación, es un liderazgo horizontal. Oye, camina conmigo. Que era el modelo de Jesús. Oye, camina conmigo.
Entonces creo que es identificar el contexto y el momento y la razón por la cual puedo tener algún tipo de confianza o autoridad sobre la vida de una persona es porque me ha ganado esa confianza y autoridad siendo amigo primero. Ah, entonces sí, creo que eso, creo que no es ni uno ni el otro, creo que es identificar el contexto y honrar esa amistad. Mm, sí, sí. Súper bueno. Ah, un tema así chiqui que quería tocar y he luchado, no sé si tú, muchas veces, es, es esto, que a veces yo aprendía algo y sentía Ujú. como duda si decía o no decía. Ah, me pasaba antes, ¿no? Y ayer no me pasaba. ¿Por qué? Ujú. Porque decía, pucha, pero si esa persona aprende eso, va a mejorar mucho. De ahí esa persona como va a ser Claro, mejor que yo y va a eso ganar la carrera. sí, va a ganar la Ajá. carrera. Entonces es un tema muy real y que Ujú. me costó mucho superarlo, la verdad. ¿Cómo se llama Mm, el tema de poder identificar eso, no? Ya, pero ujú. voy a mencionar algo y Dale, dale. justo estaba viendo esto con el podcast esto, la anterior vez por el chat de grupos pequeños pasé dos podcasts, básicamente de John Maxwell y de Chris Méndez. Ujú. Ah, y personalmente, un montón de cosas que he aprendido de liderazgo lo he aprendido ahí. Y dije, Mm, pero antes, hace tiempo, como hace un mes, dije, oye, pero si comparto esto, pucha, van a ser mejor que yo, de ahí claro, me claro. voy a quedar chico, ya fue, o sea, ¿cuál Ujú. sería la diferencia mía con los demás? O sea, ya no había diferencia, ya todos van a ser iguales y todo eso, ¿no? Entonces, Mm, me fijé en algo y es algo que me estoy fijando últimamente, es no buscar nuestro beneficio propio, ¿no? Porque al final ujú. de todo el liderazgo es personas. Ujú. Entonces, si nos basamos en eso, viendo de que más gente es capacitada o aprende más, Ujú. hay más gente que puede liderar de mejor manera, con muchas más herramientas, con mucho más material. Y esa Ujú. gente es algo que me gusta, que fácil, lo decía en John Maxwell, ¿no? 2 por 2 es 4, Ujú. pero en este tema de liderazgo 2 por 2 puede ser 20, 2 por 2 puede ser 40, porque Sí. lo que tú le puedes enseñar a alguien, esa Ujú. persona ahí le puede enseñar a 10 amigos más, esos 10 amigos le pueden enseñar a 20 amigos y se sigue multiplicando, ¿no? Entonces Ujú. es algo que sí sentía decirlo, porque sé que pasa mucho este temor de, ah, no, va a ganar él, va a ser mejor el otro. No sé Ujú. cómo ha sido tu experiencia con este tema, Ujú. o qué nos puedes decir de esto. Creo que es algo muy real y obviamente lo he pasado y nace de inseguridad. Creo que nace de inseguridad y de poner tu identidad en tu productividad. Tu identidad como líder no está en tu productividad. O sea, tu identidad como líder, nuevamente, está en aquella persona que te ha dado la confianza para liderar. Y por encima de todo, la persona que si tú eres cristiano o cristiana, te ha dado la confianza para liderar, es Jesús en tu vida. Entonces creo que cuando yo he tenido inseguridad porque hoy si suelto esta idea o si propongo esto y alguien lo toma y lo hace mejor, es porque he estado enfocado en mi productividad. Creo que lo que a mí me ha dado libertad es darme cuenta de lo siguiente. Ideas que tengo y que no comunico se pudren y se estancan. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ayudas a otros o ayudas a crecer a otros? Tú estás creciendo en eso. ¿Por qué? Porque te obliga a seguir buscando, te obliga a seguir investigando. Entonces creo que si sientes que te sientes amenazado por el liderazgo de otra persona, ah, estás enfocándolo mucho en lo que tú puedas producir o en tu propia plataforma. Cuando el liderazgo no se trata de nuestra plataforma. Sino mejor construir un imperio y tú ser el emperador. Podemos cambiar un poquito ahí el título. No, liderazgo siempre se va a tratar de otros. Una vida que vale la pena vivir siempre se trata
de otros, porque si no se trata de otros, tu imperio va a morir contigo. En cambio, si tú construyes un legado, es decir, si tú plantas árboles, van a haber árboles en las que tú no te vas a sentar, pero va a dar sombra a otra persona. Entonces, sí, si tienes ideas, lánzalas. Lo chévere de seguir lanzando tus ideas es que el hecho de que no tengas ideas en tu cabeza te va a llevar a seguir buscándolas. Y si creces tú, crecemos todos. Mm, sí, sí, totalmente. Ok, esa es la pregunta que he escogido para acabar y Ujú. es muy buena ya. Es, ¿qué es lo que más te has preguntado en este año, hasta ahora? ¡Wow! ¿Quién la Escúchame, hizo, no sé quién la habrá hecho, pero las preguntas de gente culta, esas preguntas súper Sí, buenas. no. Esas preguntas muy buenas. ¿Qué es lo que más me he preguntado? ¿Qué es lo que más me he preguntado este año? Hasta ahora. ¿La tienes? Mm, ¿O, o quieres que vaya? Dale, dale tú, dale tú. Ok, Déjame investigarlo un poquito ok, más. ok. Ok, mientras que se lo piensa, Mm, vamos, yo sí la tengo clara. Lo que más me he preguntado este año y hasta ahora es qué es lo que estás haciendo diferente. Am, y lo veía de esta forma. Y hay mucha gente que hace cosas comunes o que no hace cosas. Entonces, ¿tú qué estás mm, haciendo de diferente a los demás? ¿Cuál es tu plus, no? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás haciendo para marcar diferencia, no? Entonces yo personalmente sí, esa es una de las preguntas que más me he hecho hasta ahora y creo que me estoy haciendo en lo que va del año. Así que, muy bueno, sí, muy sí. bueno, muy bueno. Creo que en mi caso, la pregunta que me estaba haciendo durante todo este año es, ¿qué tienes en las manos? Porque John Maxwell siempre lo dice, y él dice lo siguiente, todo se levanta o se cae en liderazgo. Ah, entonces creo que al inicio de este año, las palabras que marcan mi 2021 era resiliencia, son resiliencia y coraje. Es decir, la capacidad de permanecer a pesar de y la valentía para poder hacerlo. Y muchas veces este año me he preguntado, ya, ok, me siento abrumado, paralizado, sin sabiduría y sin respuestas. Y Dios me ha respondido con, ya, chévere, pero ¿qué tienes en las manos? Y ahí he descubierto lo siguiente, Dios no bendice los pasos que no doy. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible para paralizarme a través de remordimiento y a través de ansiedad. Son primos hermanos. Y remordimiento es un viejo conocido. Probablemente tú te has hecho esta pregunta alguna vez. Oye, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho esto diferente? ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera tomado esta decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado esta decisión? Y lamentablemente el que hubiera corta las rodillas de tus sueños, o sea, te deja paralítico. Y lo mismo hace la ansiedad. Oye, ¿y si pasa esto? ¿Y si me arriesgo con este proyecto y pasa eso? ¿Y si hago un podcast y nadie lo escucha? ¿Y si comienzo a leer mi Biblia y me aburro? ¿Y si comienzo a contarle a mis amigos a Jesús y me dan la espalda? Easy, easy, easy. Ansiedad y remordimiento te paralizan. Te ponen en la banca del partido mientras que todo el mundo juega el partido y tú estás ahí. Oye, ¿qué hubiera? Oye, easy. No, no, no. Yo he aprendido este año que aun cuando no sé o me siento incapaz o amurrado o lo que fuera, es Dios todos los días me da lo necesario para dar el siguiente paso. Y simplemente me hace una pregunta. ¿Qué tienes en las manos? Pucha, ¿qué tengo en las manos? Oye, no puedo salir de mi casa. ¿Ya? ¿Qué tienes en las manos? Oye, extraño lo que era presencial. ¿Ya? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, si me puedo empezar, tengo tiempo. Interesante. ¿Qué más tienes en las manos?
Bueno, tengo la capacidad de decidir. Manja, interesante. Tiempo y la capacidad de decidir. ¿Qué crean tiempo y la capacidad de decidir? Acción. Ah, manja, entonces no puedes, tienes la posibilidad de no paralizarte. Genial, chévere. ¿Qué tienes en las manos? Entonces creo que para mí es darme cuenta de que aun cuando estoy en una temporada difícil o con muchas preguntas o dudas, ah, no quiero paralizarme. Sí voy a tener miedo, sí me voy a sentir abrumado, sí voy a caminar a veces sin respuestas, pero tengo la capacidad todos los días de dar un siguiente paso, por más pequeño que sea. Por eso es tan importante lo que dijimos hace un rato. Pasos de B son los pasos más grandes de la vida. Entonces, si yo simplemente pongo un pie delante del otro, probablemente hoy día estamos 1 de julio. Probablemente mire atrás y diga, wow, han pasado 7 meses, un pie delante del otro, hemos avanzado. Y sí, eso. Buenísimo, buenísimo. Ah, quisiera mencionar esto que lo menciona mucho John Maxwell y es muy real. Y es Dios da al que se prepara. Entonces, no es algo muy real ya, que muchas veces esperamos que recibir, encontrar como oportunidades y todo eso sin prepararnos, ¿no? Entonces, nada, ya fueron todas las preguntas, estuvieron súper buenas. Brutales las preguntas, ¿eh? Muy buenas. Shoutouts. Shoutouts a todos los que han hecho preguntas. Shout Están out. muy chéveres. A la próxima dejamos su cuenta ahí de Yape y para Sí, no, darle. están brutales. Estaban muy buenas. Así que nada, 1 hora. Yo te dije que fluía muy rápido. No, pero me ha encantado y nuevamente, Rodi, gracias por arriesgarte a hacer esto. Creo que está siendo de mucha bendición y ayuda, entonces, nada, sigue dándole con todo. No, de hecho, gracias a ti por acompañarnos. Este episodio creo que va a ayudar un montón a mucha gente a poder tomar acción. Así que nada, de hecho, gracias. Ya saben, iba a decir, ¿cuál es tu Instagram? Bueno, todos te siguen. Pero nada. Nada, esto ha sido el episodio número 12. Escúchame, se viene algo muy bueno la próxima semana. Después de este episodio se viene ahí algo cool que ya te lo mencioné por ahí por interno, pero aún no se sale. Así que nada, gracias por escuchar este episodio, por haber acompañado. Si te gustó lo puedes repostear, lo que quieras, lo compartes. Así que nada, y recuerda que tu sacrificio de hoy es el fruto de mañana. Nos vemos. Nos vemos. ¡Qué buen tiempo hemos tenido! Si te gustó, no te olvides compartirlo por donde tú quieras. Y bueno, te esperamos en el siguiente episodio. ¡Con todo!